Bienvenidos a Economía en Corto. Yo soy Patricio y voy a estar con ustedes a lo largo del día de hoy. Este programa busca analizar temas relacionados con la economía mexicana de una manera amena y productiva para nuestro auditorio. Ante la situación sanitaria mundial que vive por la COVID-19, el análisis económico tiene que partir de este evento que ha remodelado la economía de todos los países. La pobreza en México es un tema histórico. Marcado por la desigualdad estructural, el combate a la pobreza es una de las metas centrales de este gobierno actual. Sin embargo, paradójicamente, el número de pobres ha aumentado como resultado de esta pandemia. ¿Cómo abordar el tema de México desde un punto de vista económico? Ahora mismo lo descubriremos. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy en el estudio de Economía en Corto nos acompañan Jonathan Marroquín Amador, estudiante de la Universidad Politécnica de Tulancingo. Bienvenido, Jonathan. Gracias, un gusto. Miroslava Hernández Nopal, egresada de Derecho por la UNAM. Bienvenida, Miroslava. Gracias, Patricio. Y Alexander Silva Hernández, economista por el IPN y asesor del H Congreso de la Unión. Bienvenido. Muchas gracias, Patricio. Gracias por estar aquí. La pobreza impide el bienestar y el desarrollo de los pueblos. La pobreza trae consigo inseguridad, tensiones, depresión y en muchos casos la búsqueda de oportunidades fuera del territorio nacional. La pobreza es un mal producto del reparto deficiente de la riqueza en el país. En el contexto actual nos obliga a hablar, en primer lugar, de la pandemia asociada con el incremento de la pobreza. Primero, antes que nada, quiero definir la pobreza. No, el Coneval define la pobreza. Una persona se encuentra en riesgo de pobreza cuando presenta al menos una carencia social y no tiene ingreso suficiente para satisfacer las necesidades. Y por carencia social nos referimos a rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacio de vivienda, acceso a servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación de calidad. La primera pregunta, Alexander, te la quiero hacer a ti Gracias. y sería, ¿qué consecuencias ha tenido la contracción de la economía a raíz de la pandemia? Muchas gracias, Patricio. Sí, primero que nada, basado en la definición que nos acabas de dar, pues nos podemos dar cuenta que el país de por sí ya venía en un retroceso. Ya había implementado diferentes políticas públicas para poder atender la pobreza, pero lamentablemente no se ha llevado a cabo una verdadera estrategia y no se ha podido atacar de raíz. Tú bien lo mencionaste, el tipo de carencia social por el cual se puede medir la pobreza. Tocas un tema del PIB, del Producto Interno Bruto. Nos damos cuenta que en el 2019 estaba en 18.4 billones. En el 2020 es cuando entra la pandemia y viene este declive en el tercer trimestre. Y en promedio, aunque en el último trimestre de este mismo año volvió a elevarse el PIB en promedio de ese año pues fue de 16.9 billones. Y ya ahora para el 2021, en este segundo trimestre que ya se hizo la evaluación del PIB, pues estamos dándonos cuenta que está existiendo una verdadera recuperación, no como la que se quisiera, pero se está llevando a cabo a términos de unos 17.6 billones. Entonces sí, y evidentemente la reducción del PIB pues habla de que se afectaron los que son las actividades primarias, las actividades secundarias y evidentemente las actividades terciarias. El crear el INSABI y generar que sea universal la salud, y aparte de que está escrita en la última reforma que se hizo al artículo 4 constitucional, pues entonces ahí es una forma de medir también la pobreza. Entonces yo creo que por ahí va el tema. Ok, Miroslava, ¿tú qué opinas? Pues es que la lógica se centra que entre menor producción, claramente menores ingresos. Por lo tanto, sí hay una relación directa en cuanto a la pobreza. Pero cabe destacar que, por ejemplo, la reacción que tuvo el gobierno es un tanto, a lo mejor no contradictoria, pero interesante. Por un lado tenemos el banco pudiendo utilizar diferentes dinámicas para que en ese sentido se pudiera generar una liquidez bajando las tasas de interés. Pero por el otro lado tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con esta misma tendencia de austeridad. Y si de plano ya hemos considerado que varias economías que no son como la nuestra, sino desarrolladas, han podido visualizar que la austeridad o poder reducir esta expansión en sí no es ni siquiera suficiente, ¿cómo es que pudiéramos salir derivado de un contexto como lo es la pandemia? Sobre todo cuando además somos dependientes de sectores externos. Eso claramente le ha perjudicado al sector, por ejemplo, manufacturero, que evidentemente ha tenido que recortar desde muy alto porcentaje para más o menos equilibrarse. Justamente hablando del tema manufacturero, te quiero preguntar, Miroslava, si existen diferencias significativas entre el incremento de pobreza en las regiones de México. Porque justamente la industria manufacturera está en el norte, ¿no? Y el sur campesino históricamente ha sido olvidado,
pero ¿tú crees que hay diferencias, digamos, regionales? Claramente esto atiende un contexto derivado de los recursos, por ejemplo, naturales o inclusive derivado de la forma en la que puede obtener recursos ciertas entidades federativas. Algunas, por ejemplo, tienen mayores ingresos en turismo, mientras que otras pues tienden a grandes fábricas que puedan también tener como un mayor nivel. Entonces, sí hay mucha diferencia entre los diferentes sectores y quizá uno de los principales problemas es que la mayoría de los programas no han sido generalmente adecuados respecto a estas y por lo tanto al momento de querer, a lo mejor no de manera directa o muy declarada, al querer homogenizar, pues ahí hay una clara desventaja respecto a los sectores que incluyen desde quienes forman parte del mismo. Alexander, ¿tú qué opinas? Sí, justamente quería hacer un comentario al respecto sobre la austeridad. Yo no creo que haya perjudicado al país. Y yo sé que muchos han optado por decir que lo que necesita el país pues, es endeudarse, ¿no? Pedir un préstamo para poder atender esta crisis. Pero solo recapitulemos un poco la historia. ¿Qué sucedió en el sexenio de Calderón cuando pidió el préstamo para atender la influencia de HN1? Fueron 12,000 millones de pesos lo que pidió de préstamo, de los cuales 8,000 millones utilizó específicamente para el tema de propaganda de este virus en lugar de atacarlo como tal de raíz, que bueno, no se compara la influenza HN1 a lo que es hoy el SARS-CoV-2. Es abismal, esta es a nivel mundial. Entonces, yo no creo que el endeudamiento pudiese ser la mejor opción para mejorar las condiciones que se está viviendo por la crisis sanitaria. Jonathan, ¿cuál dirías tú que es una buena fotografía del territorio nacional en términos de pobreza actualmente? Sería ver cómo se han ido olvidando los pequeños pueblos, por así decirlo, que han sido los más olvidados desde que ha empezado la pandemia, porque todos se enfocan en la parte del centro donde hay más gente, ¿no? Entonces, dejamos a un lado a las personas que quedan más excluidas y son las personas que menos reciben ese servicio de salud, por lo mismo de que son más pueblos más pobres, no les prestan tanta atención, los como discriminamos, por así decirlo, y no les damos el servicio que merecen. Entonces yo creo que una buena fotografía para decirle a la pobreza sería irnos a un lugar más alejado de la zona céntrica, que son las capitales y los diferentes lugares donde estamos más poblados, y ahí tomar la verdadera fotografía. Miroslava, ¿tú tienes alguna fotografía? Desafortunadamente, estados que anteriormente ya habían reportado pues altos índices de pobreza continúan perpetuado en la misma. Por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, siguen siendo de los que primordialmente están todavía inmiscuidos pues, en una serie de factores. Porque si bien coincido con Alexander que la principal pues, manera de actuar no es precisamente a través del endeudamiento, sí lo es a través de la eficiencia del uso del gasto público. Entonces, ok, vamos a comprar y a jugar de su lado de la cancha y decir, no se requiere más elementos, pero probablemente lo que sí se requiera es específicamente en donde hay los actos mayores de corrupción, en donde existe una administración deficiente y supervisión. Porque es ahí donde vamos a notar que, un ejemplo muy vago, aunque podamos encontrar 3 pesos para llevar a cabo una actividad, pues si esos 3 pesos se van 2.5 en corrupción, en una mala y deficiente administración, claramente el resto no va a ser ni siquiera una diferencia. Entonces, me parece que también ahí está la oportunidad. Pues justamente inmovilización económica, endeudamiento, desempleo, autoempleo y muchas otras niveles son las consecuencias de la pandemia en la pobreza en México. No, se habla no solamente de un aumento de la pobreza, sino una profundización de la pobreza en México. Entonces, Alexander, en términos del empleo, ¿cuáles son las industrias o sectores que se han visto más afectadas por esta pandemia? Sí, pues evidentemente fue el tema manufacturero. Por el simple confinamiento, pues se tuvieron que parar la producción. Segundo punto, que también es una gran arca donde entra muchísimo dinero, el turismo. Sí. Eso es a nivel mundial, no nada más México. Y es ahí donde se afectó. Pero evidentemente se buscó actuar y crear ciertos programas emergentes para poder apoyar esta situación, que evidentemente tampoco ha sido suficiente. Pero es ahí donde podemos decir que es donde más ha sido marcado el golpe al empleo. Jonathan, ¿y para ti qué industrias o sectores han sido los más Sí, claro, yo creo que de los más afectados sin duda ha sido el turismo, porque sabiendo que México recibe mucho turista, de hecho es lo que más aporta, bueno, de lo que más aporta al PIB, se ha habido afectado por lo mismo de la pandemia, se han dejado muchos lugares, se han ido vaciando, por así decirlo,
que gracias a la fortuna de las tácticas que se han ido haciendo poco a poco, la economía del turismo se ha ido reactivando. Pero yo creo que sí ha sido la zona más afectada, porque como lo repito, llega mucho turista a México, ya que México es precioso. O sea, tenemos muchísimos lugares para visitar, desde el sur hasta el norte, de este a oeste. Estamos en un lugar precisamente mágico. Entonces es lo más importante que tenemos en México, bueno, no lo más importante, pero de lo más importante y lo más impresionante, que es lo que nos trae más dinero aquí a la región. Y justamente hemos sido en los últimos años top 10 de los países más visitados en el mundo, ¿no? Entonces, justamente la industria turística para nuestra economía es una industria muy importante que se desplomó, Sí. ¿no? Genuinamente se desplomó porque simplemente la gente no podía salir de sus países, Exacto. ¿no? Y es algo muy chistoso porque en varios países del mundo existen estas restricciones al viajar, porque te piden, no sé, una prueba de antígenos, una prueba PCR antes de viajar, y en nuestro país no, somos un asterisco ahí en el panorama mundial, donde simplemente ahorita estamos recibiendo a turistas sin pedirles absolutamente ni prueba de vacunación, ni prueba de PCR, ni prueba de antígenos, ¿no? Miroslava, entonces, teniendo eso en cuenta, el turismo se está reactivando y está haciendo que nuestra economía crezca, ¿no? Pero para ti, ¿qué otra industria ha sido afectada? Aparte de la de turismo, que ya yo creo que los cuatro estamos de acuerdo que sí, que esa sí es una muy importante. También el sector de servicios, preparación de alimentos, que fue inclusive un tema mediático en el cual se pedía que pudiera darse esta apertura a más del 25% de capacidad de los establecimientos, porque pudiendo tener que lidiar con todos los gastos fijos de una empresa como lo es pues claramente no había posibilidad de poderse recuperar. Inclusive muchos tuvieron que verse la necesidad de el menú reducirlo en una medida y que incluso ese menú hubiera o estuviera enfocado hacia aspectos que fueran muy sencillos y muy fáciles inclusive para sus proveedores de poderles distribuir. Entonces, definitivamente esta también se vio sumamente perjudicada. Todavía en la actualidad está recibiendo muchos estragos del mismo y bueno, desafortunadamente pues solamente hay como la posibilidad de poder saber dónde están las áreas de oportunidad y que el gobierno junto a la iniciativa privada pues puedan fortalecerse. Estoy de acuerdo. Sí, de hecho igual lo que se ve afectado, como dice, de los diferentes restaurantes, es que hay muchos, como por lo menos de que el aforo tiene que ser de menos, hay mucho recorte de personal que se fue haciendo. Y hay muchas personas, muchos restaurantes que no han podido pagar a sus proveedores los productos que han tenido porque se les han ido rezagando. Y como es comida, son productos perecederos, pues como tal se va haciendo la pérdida total de ese producto, ¿no? Entonces, ya que tú no lo vendes, no tienes cómo pagarle a tus proveedores todo el producto que estás interviniendo. De igual manera, a los meseros, que pues son un sector muy importante para nosotros, pues se han visto afectados porque han tenido mucho recorte de personal. Entonces sí ha sido una de las áreas más importantes junto con los bares, centros de entretenimiento, que se ha ido el recorte del personal súper cañón. Entonces sí ha sido un sector igual muy golpeado. Estoy de acuerdo. ¿Y ustedes qué opinan de la situación de pobreza en México? Los invitamos a participar en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y volvemos a Economía en Corto. No le cambie. Con base en los resultados de la medición multidimensional de la pobreza en México 2018-2020 por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en 2018 había 51.9 millones de personas en situación de pobreza, mientras que en 2020, año de la pandemia por COVID-19, dicha cifra incrementó a 55.7 millones. Estamos de regreso en Economía en Corto. En el bloque anterior hablamos de los efectos que ha tenido la pandemia sobre los ingresos de la población y cómo la pobreza en México ha aumentado. La primera pregunta que quiero hacerte para ti, Miroslava, y sería, ¿tú crees que las acciones que ha llevado el gobierno federal para mantener el ingreso de las familias mexicanas ha sido el correcto? Definitivamente sí ha habido una reacción y debo de también aceptar que el gobierno federal ha tomado decisiones para poder impulsar micro y pequeñas empresas a través de diferentes créditos, que esto le ha podido ayudar no solamente a tener un ingreso fijo, sino a poder promover el autoempleo y generar también la cantidad que pueda corresponder a su impulso para que entonces no solamente sea a lo mejor una familia determinada, sino que puedan haber más beneficiados. Sin embargo, sí hay que mencionar,
Este impulso ha sido también de alguna forma, y entiendo que la lógica atiende a una proporcionalidad y no una igualdad, y acá hago la diferencia. La proporcionalidad atiende respecto a los recursos que ante quienes más lo requieren podrían posicionarnos en un equilibrio, mientras que la igualdad pues, es darle absolutamente a todos las mismas posibilidades. Y en ese sentido, atiendo que la lógica del gobierno federal ha sido esta. Sin embargo, la generación de programas sociales y apoyos que se han dado también no han tenido los suficientes frentes cubiertos. En cuanto a supervisión se refiere, por ejemplo, han habido por ahí determinados vicios que, a pesar de que hay que reconocer que sin pandemia, antes los gobiernos, 3 décadas atrás, han estado apelando pues a una situación en la que se promueva como el impulso a la iniciativa privada. También es cierto que al momento de cambiar todo el chip, toda esta diferencia en cuanto al gobierno querer ayudar o apoyar a través de programas sociales, habría que tener un sumo cuidado de que estos programas no lleguen a afectar de manera contradictoria a las personas que, por ejemplo, visualizan que ya tienen algo fijo y por lo tanto no hay un esfuerzo extra. ¿Cuál es tu opinión, Jonathan? Pues yo creo que a los programas sociales lo que le hace falta es darle un poco más de seguimiento, porque en muchas ocasiones lo que pasa es que, ok, saco mi programa social, lo saco las primeras semanas, ok, todo se ve muy bonito, ya traje mucho rating para mi programa y todo, pero ya después de eso ya se pierde el sentido a los programas, o sea, ya no los dejan a llevar más a fondo como deberían de ser. Entonces yo creo que sí hace falta seguir los programas sociales en ese aspecto para que realmente cumplan con su finalidad que tienen. Como tal es apoyar pues en general a todos. Yo creo que igual otra cosa que se deberá de hacer sería hacer más obras públicas para que así el ingreso vaya generando, porque gracias a eso se generan más empleos a diferentes personas, porque si lo dejamos a un sector nada más, pues se va perdiendo en ese sector y ya la economía ya no va a crecer en ese punto porque hay mucho rezago de gente que no va a consumir. Entonces los consumidores van a seguir siendo los mismos, pero estos van a llegar un momento que ya no va a tener de dónde generar por la parte de abajo. Entonces yo creo que tendremos que enfocarnos en esa parte de la población más vulnerable que tiene más difícil acceso al trabajo como tal. ¿Y para ti, Alexander, han sido efectivas estas políticas? Pues yo podría decir que más que efectivas, pues fue certero la acción que se realizó. Porque si no hubiera existido una reacción inmediata para poder atacar este tema de la pobreza en plena crisis, pues nos hubiéramos hundido. Si de por sí las proyecciones de crecimiento económico eran del 13% por parte de la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y a través de estas políticas que se implementaron, pues solamente se llegó a un 8% de decrecimiento. O sea, no fue el pronóstico, pues ahora sí que era muy poco optimista para México. Entonces yo puedo decir que sí ha tenido alcance. Evidentemente hay alicientes, porque debería mejorarse la forma de la entrega del mismo apoyo, pero pues puedo decir que ha abarcado muchísimas, a la mayor parte de la sociedad. Digo, solamente de la pensión de adultos mayores, que se aumentó apenas y que ya se volvió también un tema constitucional, pues se abarca más de 5 millones de personas de adultos mayores. Entonces, ahí ya es un porcentaje. Jóvenes Construyendo el Futuro, que es otro de los programas emergentes ahí que se modificó también, pues volver a ampliarlo, y ahí son más de 1 millón que son beneficiados. Las becas Benito Juárez, la beca a nivel superior, que también son dentro de los programas, que también se fue enfocado a un sector donde han sido afectados por el tema. O sea, ya es como el objetivo, la gente objetivo, también el apoyo a la alimentación del bienestar que se proporcionó a la mayor parte de la población, que es aproximadamente 35 millones a los que se les ha dado o se inició en una primera escala y posteriormente pues fue avanzando. Entonces yo puedo decir que sí tiene sus limitantes, pero han sido certeras. Yo me quiero quedar contigo, Alexander, y te quiero preguntar, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta que haga el gobierno federal para frenar esta reducción de ingresos de los mexicanos? Tú ya enumeraste una serie de políticas, ¿no?, que se están llevando a cabo, que son nuevas, que apenas que por la pandemia se están reactivando. Sí, exacto. ¿Pero qué falta? Yo digo que lo que falta, en esencia, de primera instancia, es tiempo para poder ir aplicando de manera adecuada cada una de estas. Porque hacer una evaluación de un programa que no lleva ni un año o apenas lleva un año, pues es muy complicado, es demasiado rápido, repentino.
Y esto no permite realizar un verdadero estudio del alcance que se está llevando a cabo. Tan así que lo vemos en la medición de la pobreza. Digo, ya entrando a temas de coeficientes como el Gini, me queda claro que estamos muy mal, pero es un tema que ya viene de hace mucho tiempo. Entonces yo puedo decir que falta tiempo de seguir, poder aplicar este tipo de estrategias y evidentemente seguir trabajando el combate a la corrupción, que eso siempre ha sido un caos, el cáncer de la administración pública. Entonces, para ti es tiempo y para ti, Jonathan. Pues yo creo que igual, como todos, tiempo al tiempo, porque si queremos todo tan deprisa, pues los resultados no van a ser tan concisos, ¿no? Entonces yo creo que sí, tiempo al tiempo y coincido con lo de la corrupción, que es lo que más nos ha afectado un poco a la pobreza, porque pues muchos programas que están predestinados de buena fe, pues mucho dinero de eso se va perdiendo, entonces no llega al alcance que tiene que alcanzar. Entonces pues ahí va una pérdida que se va haciendo. ¿Tú también vas a decir qué tiempo? No creo. De hecho, como refutación de lo que han planteado mis compañeros, me parece que poder apelar a que va a venir una palomita del cielo y nos va a dar los resultados que queramos, pues es muy, muy ingenuo. ¿Por qué lo menciono? Porque si bien es cierto que se requiere un determinado periodo para poder determinar ciertos medidores y ver resultados, también lo es el hecho de que si no se hace de una manera estratégica y si lo visualizamos únicamente determinados proyectos a corto, a mediano plazo, claramente van a haber repercusiones en el gasto público a largo plazo. Y tenemos que enfocarlo a estrategias de que lo que pueda determinarse en programas sociales se vea traducido después en resultados a largo plazo. Y por ello es que difiero un tanto en que se trate de tiempo. Más bien yo creería que algo que pudiera tomarse en cuenta para tomar áreas de oportunidad de las reacciones del gobierno federal es también considerar el hecho de que la pobreza es multidimensional. Ya lo han planteado diferentes fuentes. El Coneval determina cierta metodología y así existen diferentes metodologías. ¿A qué voy con esto? Se trata de aspectos intersectoriales que unidos van a hacerle frente a la pobreza. La pobreza no es de apenas, no es por la pandemia, está más remarcada, pero es un tema muy añejo que difícilmente podrá recuperarse o podrá tener una transformación si no se apela a diferentes frentes: alimentación, salud, de educación. Hay diferentes aspectos que deberíamos de considerar. Los que más se vieron perjudicados a través de la pandemia fueron aquellos que, por ejemplo, no tuvieron acceso ya a una educación de calidad. Ya ni siquiera digamos educación, sino de calidad. Y al mismo tiempo trae una serie de factores que si evidentemente no se toman en cuenta, pues ni el tiempo, ni los programas sociales, ni los ingresos, ni esta determinación de que la pobreza no va más allá de únicamente determinada cantidad de ingresos, entonces sí nos vamos a equivocar, aunque estemos cambiando de chip en cuanto a poder ayudar o poder considerar más los programas. Ahora yo quiero cambiar un poco y irnos un poco más políticos. Porque la siguiente pregunta es, ¿cómo un programa de ayuda para combatir la pobreza puede quitarse este apellido de asistencialista? Verás, hay un estigma de que si un programa es asistencialista es malo per se. Sin embargo, eso no es completamente cierto. Okay. Y lo voy a plantear. No lo es porque en tanto que un programa no se visualice como un elemento clientelar de un partido político, entonces se va a apelar más, en lugar de a un ingreso, a autoempleo. Por ejemplo, autoempleo que esté la administración que esté, va a poder seguir desarrollándose. Mientras que un ingreso fijo, cambiamos de administración y cambia presupuesto, programas, nombres, cambia sector vulnerable, absolutamente todo. Entonces, lo que han hecho los programas y lo que me parecería podría ayudar a quitarse este aspecto es promover a mediano y largo plazo una serie de acciones que ayuden a los individuos beneficiados a poder entender que es su punto de partida, es su impulso, más no es una obligación del Estado de que perpetuamente lo va a atender. ¿Tú qué opinas, Jonathan? Pues yo creo que para que no tome ese nombre, lo que se deberá hacer es cuando uno recibe el apoyo como tal, bueno, cuando el gobierno lo da, ocuparlo de una manera tan eficaz, siendo más incluyentes con todo aquel sector vulnerable económicamente, porque pues hay muchas veces que no tomamos en cuenta a las personas con discapacidades,
a los que están más alejados de los pueblos, como lo repito. A estas personas nunca las tomamos en cuenta para hacer un crecimiento económico, cuando podemos ocupar esas personas en base a las capacidades que tienen, porque todos somos muy capaces de hacer las cosas, utilizar a esas personas en base a su coeficiente intelectual o a las actividades que saben hacer, ocuparlos para que ellos mismos sigan produciendo y así ellos sigan avanzando junto con nosotros, porque al final del día pues todos somos pues uno, ¿no? Entonces si ellos nos apoyan a crecer y nosotros apoyamos a ellos para que nos apoyen, pues un crecimiento se va a hacer totalmente grandísimo. Sí. Alexander, ¿cuál es tu opinión? Sí, digo, bueno, antes de iniciar, pues sí, haces una pregunta haciendo alusión de cómo se le puede quitar este apellido de asistencialista. Voy a tomar algo que dijo mi compañera Miroslava. Me queda claro que se ha utilizado para un tema clientelar. Tan así que Rodríguez Castañeda, en su libro El lado oscuro del sexenio de Enrique Peña Nieto, pues habla de cómo se enriquecieron con este tipo de programas y evidentemente lo convirtieron en una cuestión clientelar. Yo, en mi aportación anterior, no hice alusión a temas de solamente dar dinero, porque la mayoría de los programas emergentes que surgieron y que ya existen y que vienen también plasmadas en el plan de desarrollo, en el Plan Nacional de Desarrollo de esta administración, pues enmarca diferentes ejes por donde se busca mejorar las condiciones económicas del país. Tomando nada más, por ejemplo, el tema de jóvenes construyendo el futuro, no nada más es darles el dinero. Tiene una razón de ser, de cómo ocupar a todos los jóvenes, a los que se les denomina ninis, y poderlos ocupar, poderlos capacitar. Entonces, existen diferentes tipos de programas que no nada más se dedican a dar dinero. Por ejemplo, está el de productores del bienestar, que es para apoyar a lo que son los campesinos, los que crean caña, los que producen el maíz, el café, y todo es conforme a una metodología. No fue como decir, se nos va a ocurrir, tú plantas maíz y te vamos a dar dinero nada más. No, o sea, sí existe una metodología. Y también existe una comisión que controla el tema de la corrupción dentro de la misma. Y a aquellos que se les ha encontrado algo en específico, se les ha sancionado. Y a muchos también se les ha inhabilitado. Por eso yo hago alusión a un tema de que también es de tiempo, porque es como cuando te vas a curar de una enfermedad. No te curas de la noche a la mañana. Lleva un proceso. Yo voy por ese lado y me queda claro que para quitarle el apellido de asistencialismo tiene que ir directo con una estrategia. Y me queda claro también que la pobreza va de la mano con la ignorancia. Si no se reforma el sistema educativo, es muy complicado también que se eleven los niveles de ingresos de las personas, porque tampoco van a tener acceso a una mejor calidad laboral. Y ahí entra otro tema, que es el tema de los salarios, que también el CONACYM lo mencionó y que la mayoría de los empresarios estaban en contra de subirlo. O sea, no estamos en una inflación galopante. O sea, sí mejora el poder adquisitivo de las personas para poder implementar el consumo. O sea, sí es una serie de reformas, una serie de políticas que se tienen que llevar a cabo para combatir. Es un problema estructural la pobreza, y Antonio Gramsci lo decía. Muy interesante. Pues ustedes acaban de escuchar la opinión de nuestros ponentes. Ahora díganos, ¿consideran apropiada la actuación de nuestro gobierno para atender el problema de la pobreza? Cuéntenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Volvemos. En el rubro de población en situación de pobreza extrema se registró un aumento de 2.1 millones, por lo que el número total subió de 8.7 millones a 10.8, mientras que el número de personas en situación de pobreza moderada se elevó en 1.7%, es decir, el cambio fue de 43.2 millones a 44.9 millones. En 2021, 7 de cada 10 mexicanos no pueden cubrir alguna de sus necesidades básicas, como salud, educación, alimento, vivienda o esparcimiento. En el bloque anterior hablamos de los programas sociales del gobierno para combatir la pobreza, así como de su efectividad, retos y oportunidades. En este último bloque hablaremos de cómo combatir la pobreza desde otros ámbitos. Ahora quiero preguntarles cómo combatir el deterioro social producto de la carencia de los ingresos y servicios que la mayoría de los mexicanos padece. Quiero empezar contigo, Jonathan. Pues yo creo que para comenzar a mejorando el tejido social que se menciona, es creando fuentes de empleo, principalmente, y dándole un valor más a las personas trabajadoras, porque muchas veces los empresarios pues los tratan de menos, ¿no? Entonces yo creo que sería muy bueno empezar con ese punto.
ir mejorando la educación principalmente porque pues lo es todo. Entonces ya teniendo una mejor educación puedes tener una mejor productividad. Alexander, ¿tú qué opinas? Yo te puedo decir que el tejido social ya tiene mucho tiempo que se perdió. Porque vivimos en un sistema capitalista donde existe mucha competencia y salarios desiguales. Donde si al padre de familia no le alcanza lo que gana, tiene que trabajar la mamá, y si no alcanza, tienen que trabajar los hijos. Entonces, ahí viene el tema de qué es el tejido social, o sea, la construcción de la educación, los valores que tienen las familias. Entonces, ¿quién educa a los hijos cuando los padres no están en casa? Entonces, yo te puedo decir que el tejido social simplemente ya se había roto. Reconstruirlo viene a través de formación educativa, a través de valores, educación cívica y evidentemente morales también. Porque ¿cuántos mexicanos ya están acostumbrados ni siquiera a apoyar? Digo, esto es una acotación pequeña de lo que está sucediendo. Tan así que cuando ha sucedido las olas migratorias, el mexicano se ha comportado hasta como gringo, ¿no? Decía, ¿por qué tú entras a mi país? Regrésate. Entonces, desde ahí viene todo el contexto de lo que abarca el tejido social. Y si es complicado reconstruirlo, no lo veo imposible, pero tiene que ser a través de educación, nuevamente impartición de valores y educación cívica. No hay más. Miroslava, ¿para ti también el tejido social ya está roto? Definitivamente ha tenido, por alguna idea política, ha tenido un deterioro en el sentido de que si de por sí la pandemia ya establecía una serie de rasgos que ponían invulnerabilidad por la desigualdad que existe, peor aún si fomentamos una suerte de guerra entre lo público y lo privado, entre los fifís y los no fifís, entre el tipo de clases sociales. ¿Por qué tendríamos que fomentar esta suerte de discurso solamente para alimentar una serie de seguidores en lugar de fomentar la unión en el tejido? Y es que a esto se deriva también esta idea de es que vamos a quitarle a los más ricos para darle a los más pobres. La distribución de riqueza, si bien es un principio fundamental para poder también combatir la pobreza, me parece que no tendría por qué ser el lema de algún tipo de movimiento Buenas Acciones. También tenemos que visualizar que no se trata de estandarizar las habilidades de absolutamente toda la comunidad, porque bien lo planteamos al inicio del programa. Depende de cada sección, de cada sector, depende de cada entidad federativa, de sus propios recursos, de su dinámica, y en ese sentido habría que preguntarnos si realmente también esto va de la mano con una serie de, como lo planteaba Alex, también plantear una cultura incluso de paz. Ahora yo quiero introducir un elemento que no hemos platicado, que es la iniciativa privada. Entonces, la siguiente pregunta, Miroslava, es ¿cómo pueden unir esfuerzos del gobierno federal e iniciativa privada para combatir la pobreza? Pues es que de hecho ya existen antecedentes. No es que de repente se origine de manera esporádica. Inclusive diferentes naciones han determinado cómo es que a través de la inyección de ingresos, a través de la iniciativa privada, junto a la estrategia del sector público, pudieran derivar en una correcta ruta para poder ayudar de que, por ejemplo, el gobierno no tenga que endeudarse, no tenga necesariamente que ampliar su presupuesto, pero también pueda darle ciertos incentivos a la iniciativa privada pues para formar parte de esto, además de tener un tanto de cuidado a la filantropía mal empleada, porque debemos de decirlo y hay que decirlo claro, diferentes organizaciones han llevado, por ejemplo, este apoyo, esta recuperación de recursos en algunas ocasiones a su favor y reducir así impuestos. Entonces, claramente hay que tener cuidado entre lo uno y lo otro, pero sin duda la estrategia de poder colaborar juntos me parece que es algo que no deberíamos dejar pasar. Para ti, Jonathan, ¿deberían de colaborar juntos? Sí, claro, totalmente. Yo creo que la mejor forma de que colabore juntos el sector privado y el sector público sería invertir en aquellos lugares que no han sido tocados a través de la inversión privada, utilizando de esta forma al sector público que mande o envíe ciertas herramientas y ciertas personas para poder explotar esos lugares. Entonces yo creo que hay muchos lugares que no hemos tocado como para poder ser explotados, por así decirlo, y de la misma forma que los explotamos igual generamos nuevos empleos, y generar empleo significa generar más crecimiento económico. Entonces yo creo que la mejor forma sería unir los recursos, unir fuerzas y trabajar todos por un México unido.
Alexander. Pues bueno, yo quiero remontar un poco a la historia. Uno de los modelos económicos que llevó el país pues, es el modelo estabilizador, benefactor o milagro mexicano, en el que obviamente pues México buscaba la industrialización del país. Posteriormente con Luis Echeverría pues entra la economía mixta, lo que hablamos, sector privado, sector público. Hasta el cambio con los tecnócratas y el neoliberalismo o libre mercado. Digo, es una pregunta que yo quiero hacer y a toda la audiencia. Digo, yo no veo, no en todos los sentidos, no quiero satanizar al sector privado, pero quiero hacer mención que a poco es correcto, es justo que todos los años se tenga que pagar 300,000 millones de pesos en intereses por el famoso Fobaproa, por la corrupción de un presidente. Y estamos hablando que lo que hizo fue seguir estas medidas que grandes organismos internacionales han planteado, de recuperar al sector privado. Sí, está bien, pero ¿cómo deberían de unirse iniciativa privada y gobierno para combatir la pobreza? Pero hoy día, o sea, no en el pasado. Sí, hoy día, justamente es a lo que voy. Por eso te decía que quería remontar al pasado para llegar al hoy. Llegando a hoy, ¿qué es lo que se encuentra llegando a esta administración? Pues evidentemente muchos rezagos, entre ellos el tema tributario. ¿Cuántas empresas, según Forbes, existían que no habían pagado sus obligaciones fiscales? ¿Cuántas de ellas decidieron, sin problemas? Yo debía 128,000 millones de pesos, entre ellas BBVA, FEMSA, por decir algunas. Y hubo otros como empresarios que decidieron decir, no, pues yo me voy al litigio. Y ahí tenemos al hijo de un expresidente que anda prófugo. Entonces, bueno, llego a este punto porque veo complicado en México una verdadera alianza entre el sector privado y el sector público, porque lo que ha llegado a hacer esta administración es hacer lo que ellos nunca habían hecho, cumplir con sus obligaciones. Entonces, ¿tú crees que debe ser todo por parte del gobierno? No digo que todo sea por parte del gobierno, porque evidentemente tiene que haber inversión privada, pero lo que debe hacer el gobierno es endurecer el tipo de política para que todas las empresas privadas se evite el nepotismo y se evite este tipo de omisión de obligaciones. Porque si no, no se llegaría a coexistir de una mejor manera para todos los empleados, porque al final del día ese es un sector. Hoy en día la parte tributaria se grava más en la clase media. Tan así que en la última reunión del Fondo Monetario Internacional en el que pudo acudir el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, se habló de gravar el impuesto ahora a las grandes herencias. Entonces, es un tema controversial, pero yo creo que en ese sentido el país, el gobierno, el sector público, pues sí debe de mejorar ciertas condiciones, endurecerlas, para que se cumpla pues, la justicia y que el sector privado de verdad la acate. Entonces, ¿qué puede hacer la población en general para ayudar a personas que viven en situación de pobreza? ¿Cómo? Sí, ¿qué puede hacer la población general Ajá. para ayudar a personas que viven en pobreza o evitar que caigan en pobreza? ¿Qué pueden hacer las personas? Nosotros, yo como persona, ¿qué puedo hacer? No gobierno, yo. Para evitar que algún familiar, que algún conocido caiga en situación de pobreza. Es una pregunta, yo creo que interesante en todo sentido, porque va ligada a la pregunta anterior, al tejido social. Digo, yo desconozco si tú cuando vayas en la calle y veas a alguna persona, independientemente sea familiar o no, le brindes una mano. Es muy complicado que hoy el mexicano lo haga. La mayoría de los que se transportan en el servicio público de transporte colectivo, pues se arriesgan a un asalto o a perder su vida. Entonces, yo creo que ya es un tema cultural muy importante y que cada ciudadano pues, debe concientizarse y poder ayudar. Digo, existe evidencia como dentro de los diferentes escenarios de los temblores, de los movimientos telúricos de la Tierra, donde los mexicanos se han solidarizado y han podido apoyar a los demás. Yo creo que por ahí podría ser que tú como mexicano concientices y no caigas en hacer lo mismo que los demás, sino si tú puedes apoyar a alguien más, lo hagas. Como familiar, pues yo creo que es más fácil en el sentido de poder apoyar, digo, ni eso, porque sabemos que hasta se pelean por los terrenos, ¿no? Sí. Entonces, es un poco complicado. Yo lo veo ahí que es más que nada un tema de concientización, que tú puedas apoyarlo, independientemente sea económico, a veces es moral, porque a veces hasta un comentario puede hacer que una persona cambie o pueda mejorar.
Digo, sabemos que las condiciones laborales son precarias y también ese es un tema que se tiene que atacar dentro de una reforma. Miroslava, muy breve para ti, ¿qué puede hacer uno? Definitivamente desligarse de la idea de que el pobre es pobre porque quiere. Muchas de las veces esta estigmatización solamente contribuye a que nosotros visualicemos de que si tenemos oportunidades, no nos veamos como realmente personas que hemos tenido esos privilegios. En ese sentido, me parecería que algo apropiado es, de primera instancia, en nuestro entorno, en nuestra propia colonia, poder fortalecer el mercado local. Poder hacer recomendaciones, poder consumir, poder hacer evidentemente que ese mismo espacio pueda todavía mejorar su servicio o sus productos. Y en ese sentido, pues claramente se va a ver traducido en que la distribución de los ingresos que de determinadas personas que se tengan los privilegios, pues claro, vaya a poder ser más enfocada al respecto al lugar en el que vivimos. Esa podría ser a lo mejor una dinámica muy simple que pudiera contribuir. Ahora les quiero pedir a cada uno de ustedes una muy breve conclusión. Quiero empezar contigo, Jonathan. Ok. Pues, primero que nada, quiero decir que hay que dejar de apoyar a la miseria, porque apoyar a la miseria es principalmente seguir apoyando a la pobreza. ¿A qué voy con esto? A veces nos sentimos de una forma mala cuando alguien llega a nosotros mientras estamos comiendo o estamos caminando, llegan personas que se nos acercan a pedir una moneda, ¿no? Cuando simplemente muchas personas de ellas, yo entiendo que pasan en situación de calle, pero muchas de ellas cuando nosotros les damos dinero, les estamos fomentando que no trabajen. ¿Por qué? Porque a ellos se les hace muy fácil parar y ir a pedir dinero, ¿no? Yo entiendo que hay situaciones complicadas para todos, pero yo creo que lo mejor sería que esas personas, cuando están sanas físicamente, que son la mayoría de los que están pidiendo dinero, muchas veces de ellos actúan que tienen un problema o algo, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí comenzaríamos a erradicar la pobreza, ese pensamiento de pobreza porque fomentamos la miseria. Yo creo que lo que deberíamos hacer es simplemente, más que nada, un apoyo moral o psicológico, que es donde viene toda la pauta, todo esto, ¿no? Que se va originando la pobreza. Entonces yo creo que la mejor forma para erradicar la pobreza es meterle más inversión, muchísima inversión al sector psicológico, para que así las personas dejen de tener ciertos problemas y así van una forma positiva de las cosas, porque al ver las cosas negativas, pues ya muchas veces nos tiramos a la cama, dejamos de hacer las cosas porque estamos deprimidos. Entonces esas acciones son las que nos llevan a estar pues en pobreza realmente, porque si nosotros pensáramos con una mentalidad un poquito más rica, por así decirlo, llegáramos a producir más grandes cosas, porque gracias a esto podemos trabajar en equipo. Otro problema de la pobreza que por lo menos aquí con los mexicanos, es que nos atacamos entre los propios mexicanos. Queremos crecer nosotros y no queremos que los demás crezcan. Yo creo que ese es el principal problema que deberíamos cambiar para que la pobreza dejara de seguir surgiendo. El problema viene desde nosotros mismos antes que llegar a los demás. Apoyemos de la forma que podamos, pero tal vez no dando el dinero suficiente así a manos llenas para dejar de hacer miseria, ¿no? Yo creo que hay muchas formas de apoyar, dando una comida tal vez, o no sé, dando asilo, que dar dinero. Ok, gracias. Alexander. Sí, yo voy a ser muy breve en mi conclusión. Yo puedo concluir que evidentemente se debe trabajar en verdaderas reformas y políticas públicas de educación, tributación, evidentemente en el sector salud, laboral, que son como las principales variantes entre muchas más, que es el origen o que son de la mano, son amigas de la pobreza. Es lo principal que debe tratar de trabajar el gobierno para poder buscar, tal vez no erradicar, porque yo creo que la pobreza nunca se va a acabar. Gracias. Miroslava. Yo concluyo que si el gobierno federal le está apostando a los programas sociales, entonces tendría que enfocarlo a generar una métrica tanto de, al momento de seleccionar a los beneficiados, crear un padrón de beneficiados incluso para que no existan dúplicas y también poder fomentar una supervisión de la cual pues se vea traducido en que los recursos que se están empleando son efectivamente utilizados. Y en ese sentido, poder visualizar cómo es que en este giro que el gobierno federal está queriendo dar en comparación de anteriores administraciones, con base inclusive en un fenómeno como la pandemia, va a poderse ver traducido inclusive en una sugerencia de un proyecto que después lo podemos utilizar como referencia y como antecedente para subsecuentes eventos o fenómenos. Muchas gracias. Pues hoy hemos hablado del agravamiento de la pobreza en México como consecuencia de la pandemia mundial por el SARS-CoV-2. Agradezco la presencia de Miroslava, Jonathan y Alexander. Gracias.
Esperamos haber sido lo suficientemente claros, propositivos, aquí en Economía en Corto. Yo soy Patricio y lo espero con mucho gusto en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.